Acá tenemos la médula y tenemos los nervios raquídeos. Cuando hay lesiones en el nervio raquídeo estamos hablando de compromiso de nervio periférico, sistema de nervioso periférico. Si hay una lesión dentro de lo que es este color morado, es una lesión medular, que puede ser cervical, que puede ser dorsal. A nivel, digamos, lumbar, a nivel del lumbar no hay médula, solamente son las raíces que se prolongan hacia cada separación entre vértebra y vértebra. La médula llega solo hasta L1, ¿no? Hasta la torácico 12 con la lumbar 1. Entre L1 y L2 ya no hay médula. Entonces, la médula es una estructura que tiene sustancia gris, sustancia blanca, como lo ven acá al lado derecho. Tiene sustancia gris en una forma de H. Las raíces posteriores son más adelgazadas, las raíces anteriores son más gruesas y son las motoras. Bueno, tiene una serie de divisiones que se revisan, digamos, en la parte anatómica. Pero esta médula tiene justamente segmentos. 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo, ¿no? Hay una parte que se llama el cono medular, que está lleno de filamentos nerviosos, y la parte del filum terminal, que es un tracto fibroso en el cual ya se fija al hueso la médula. Un pequeño repaso anatómico. Según los niveles de la médula, va a tener un patrón, digamos, en la parte de la piel, por eso se llaman dermatomas, ¿no? Arriba, por ejemplo, en la cabeza tenemos la cervical 2, la cervical 3, en la parte superior del pecho, C4, ¿no? Y por el brazo se sigue C5, C6, C7 y C8 hasta la mano. En parte del brazo ya comienza nuevamente desde tórax 1, T1, T2, hasta el ombligo, que es T10, a la altura de los pezones es T9. Se puede decir tórax o D dorsal también, ¿ya? Los puntos de referencia son acá a nivel de las mamas, es el T4, y a nivel del ombligo es T10, ¿no? A nivel de las espinas ilíacas, ya para separar de los miembros inferiores, es T12. Y desde el lumbar 1, ya prácticamente es la división entre el tórax y los miembros inferiores. Es decir, los lumbares van a ir más hacia los miembros inferiores. L1, L2, L3, L4, L5 y el sacro en la parte inferior, ¿no? Más o menos, también es un repaso anatómico. Y esto es importante porque cuando evaluamos vamos a ver a qué nivel puede haber una lesión a nivel medular. Entonces, siempre, estos son reparos anatómicos también, lo vamos a pasar. Entonces, esta es la parte medular, la parte central, estos son las raíces, los ganglios y los nervios periféricos. Entonces, nosotros vamos a ver cualquier lesión que ocurra dentro de la médula. Entonces, esa es la estructura interna de la médula espinal, que tiene una sustancia gris y una sustancia blanca. En este caso, el color blanquecino corresponde a la sustancia gris, el asta anterior mucho más ancha que el asta posterior, como ven ahí ustedes. Y la sustancia blanca tiene pues los cordones posteriores, los cordones laterales y los cordones anteriores. Por esto van a pasar una serie de tractos de vías. Las más significativas está el fascículo de Gracili superiforme, o Gol y Burdaet, que tienen la función sensitiva. Los cordones laterales
más por donde van a discurrir, digamos, en la vía piramidal y también en los cordones anteriores. Bien, seguimos, vamos. Todavía estamos en la parte, digamos, todo este es un recuerdo anatómico a tener presente, ¿no? La región cervical, torácica, lumbar y sacra, qué forma tiene la sustancia, las características de la sustancia blanca, las características de la columna gris anterior, del gris posterior y del gris también lateral, que tiene una función básicamente vegetativa. Las famosas láminas de Redex, ¿no? Que están catalogados ahí con números romanos del 1 al 10, ¿no? Y tiene esa disposición, el 1 desde la parte sensitiva y los últimos en la parte motora. Tenemos ahí al asta posterior, por donde ingresan los axones sensitivos, la función táctil, sensitiva táctil, propioceptiva, que ingresan por la parte posterior, y tenemos acá el axón motor que va hacia adelante. Son patrones de referencia, sobre todo para tener en cuenta cuando hay determinadas lesiones. Los tractos de la sustancia blanca, hemos visto gracilis o cuneiforme, también se llama Gall y Burdach, que llevan la información propioceptiva, sensitiva táctil, fina, epicrítica y protopática, los espinocerebelosos, el córtico espinal anterior, y este es el córtico espinal lateral o la vía piramidal, que pasa. La vía piramidal más importante pasa, por si acaso, por los cordones laterales de la médula y es la que responsable de la función motora. Entonces tenemos vías ascendentes que son sensitivas, que llevan la información, y vías descendentes que tienen prácticamente una función motora. En ellos es fundamental el tracto córtico espinal o piramidal, que tiene que ver con la motilidad consciente. Y estos tractos retículo espinal, vestíbulo espinal, tecto y rubro espinal tienen que ser fundamentalmente de la vía extrapiramidal y que contribuyen a la coordinación y modulación del movimiento. Y ahí están las vías ascendentes, vías descendentes. Todo esto es un recuerdo anatómico, que lo he puesto ahí para que le den una revisada. Ya, la vía sensitiva. En la vía sensitiva toda la información va a ascender, va a llegar al tálamo y del tálamo va a ir a la corteza parietal. Esta es la vía espinotalámica, que tiene que ver con el dolor. También llega a nivel del tálamo y del tálamo a las áreas corticales. Entonces tenemos varias vías que ascienden por la médula, tronco y finalmente los hemisferios, ¿no? Esta es la vía del tacto discriminativo, es decir, del tacto fino. Va a seguir la secuencia y se va a producir también la decusación. Todo lo que tratemos de discriminar, por ejemplo, con la mano izquierda, va a ir y se va a procesar en el lado derecho, en el lóbulo, en la corteza parietal del lado derecho. Se va a decusar, ¿no? Vamos a seguir. Este es la espinotectal, espino-reticular y espino-olivar, que contribuyen a la parte sensitiva en la coordinación del movimiento. Entonces, hay principales vías somatosensitivas que van hacia la conciencia, es decir, hacia nivel cortical. Van a llegar fundamentalmente al lóbulo parietal, siguiendo estas vías, ¿no? La espinotalámica lateral, anterior, los fascículos posteriores, Gall y Burdach, o gracilis y cuneiforme, como está acá,
y que van a llevar la sensación, la sensibilidad del dolor, de la temperatura, el tacto leve de presión, o sea, el tacto protopático y el tacto discriminativo fino, la sensibilidad vibratoria y la propioceptiva, está dado pues, por estos fascículos de Golgi-Bogdashi, ¿no? Pero finalmente todos van hacia el tálamo y finalmente llegan al lóbulo parietal. Las vías descendentes van a formar lo que es el tracto córtico-espinal o tracto piramidal. Y acá tenemos un criterio de que todo el hemisferio izquierdo va a gobernar el hemicuerpo derecho y viceversa. El tracto retículo-espinal, que tiene que ver con las vías extrapiramidales, el tecto espinal, el rubro espinal, el vestíbulo espinal, olivo espinal. Entonces, todas esas vías es importante también en grupo saber que participan como parte del control extrapiramidal. Entonces, las vías que descienden, tenemos el córtico espinal primero y los demás son vías muy importantes que ayudan para la regulación del movimiento. La primera es la que ordena, es la más gruesa, la más grande y que vienen del área 4 en el lóbulo frontal y que reciben aferencias del área secundaria 6 y también del lóbulo parietal de las áreas 3, 1, 2. Nos reciben fibras que van a formar la vía piramidal. La irrigación. Entonces, recién vamos a ver qué es lo que pasa con esa médula que rápidamente hemos hecho un repaso neuroanatómico. ¿Cuándo se presentan los síndromes medulares? Cuando esa médula que hemos visto presenta una lesión completa, es decir, una sección completa, es como cuando se cierra una calle, una avenida, ya no pasan ni para un lado ni para el otro. Van a producir de acuerdo al nivel de la lesión. Cuando hay lesiones, por ejemplo, a nivel dorsal, produce una paraplegia. ¿Por qué a nivel dorsal produce una paraplegia? Porque las neuronas que están ahí son las que van a controlar el movimiento de los miembros inferiores. Sin embargo, cuando hay una lesión a nivel cervical, tenemos una cuadriplegia. Si la lesión es completa a nivel cervical, el caso, por ejemplo, de este actor que hacía de Superman y que se cayó del caballo y tuvo una lesión a nivel cervical, produciendo una sección a ese nivel, quedando cuadripléjico, ¿no? Por la cercanía al bulbo, se complican y es de un final, de un pronóstico malo. Pero las lesiones también pueden ser incompletas, ¿no? Cuando tenemos un síndrome medular central, es decir, la parte central donde está las células, el conducto del epéndimo, la parte más central, centro medular, que es una zona cerrada, pero que embriológicamente eso era un tubo. Puede hacerse nuevamente real si es que hay una lesión central. Puede haber una lesión cuando hay un compromiso anterior, ¿no? Entonces, el compromiso anterior, los cordones anteriores van a sufrir un daño determinado, causando un síndrome que lo vamos a ver. O hemimedular, es decir, la mitad de la médula del lado derecho o del lado izquierdo, o de la parte terminal, un síndrome del cono medular o de la cola de caballo. Entonces, estas son las denominaciones de los síndromes que vamos a encontrar. Entonces, les hablaba de una sección medular completa. Por ejemplo, producido causas, fractura, luxación. Ya les he dicho una caída y una caída con desplazamiento de la vértebra, fracturas, va a seccionar, como vemos ahí, toda la médula
es decir, la sustancia blanca, la sustancia gris, todas las estructuras que ascienden y descienden. Puede ser una herida de bala, un arma blanca o un tumor. ¿Qué va a producir? Debajo del nivel de la lesión, parálisis bilateral, ¿no? Con la atrofia correspondiente, porque no va a haber quien controle a los músculos. Va a ser una parálisis de tipo espástica bilateral, con una pérdida de toda la sensibilidad, una función vesical e intestinal que no están bajo un control voluntario, ¿no? Entonces, eso obviamente se pierde todas las funciones de la médula. Cuando ven ahí en el gráfico, cuando hay una lesión de la médula anterior, ¿no? Comprometiendo astas anteriores de la médula y comprometiendo los cordones anteriores y parte de los cordones laterales, también producido por causas similares. ¿Qué va a producir? Como está comprometiendo el área motora, parálisis bilateral en el segmento. Del segmento va a depender a qué nivel es la lesión, si es dorsal, si es cervical, como hemos visto antes. Va a producir una parálisis espástica, pérdida bilateral de la sensibilidad dolorosa, de la temperatura y el tacto leve o grosero, protopático, porque acá están los espinotalámicos, ¿ya? El tacto fino sigue indemne, sigue bien, porque es los cordones posteriores que llevan la información para el tacto fino. Acá dice, ¿ve? La discriminación táctil, que es el tacto fino, la sensibilidad vibratoria, la sensibilidad propioceptiva están normales. ¿Por qué? Porque esas funciones van por los cordones posteriores, que están indemnes. Cuando tenemos una lesión central, por ejemplo, cuando hay una hiperextensión de la región cervical de la columna cervical, o sea, el famoso fenómeno de latigazo puede producir acá una lesión central. ¿Qué vamos a tener acá? Se va a presentar todo lo que ocurra debajo del nivel de la lesión: parálisis bilateral con atrofia, parálisis espástica. Esto es algo común que se presenta con pérdida bilateral de la sensibilidad dolorosa, temperatura y tacto leve y presión. Sensibilidad perianal y buen tono del esfínter. Ahora, acá los cordones posteriores todavía están preservados, entonces el tacto fino todavía se va a preservar, se va a mantener. Y así, entonces estamos hablando de que podemos tener una lesión de sección completa o sección incompleta. Dentro de la sección incompleta, es otra, es la hemisección, la mitad, en este caso la mitad izquierda, ¿no?, de la médula. Producido por fracturas, herida de bala, arma blanca, igual tumores, una serie de causas que pueden producir estas lesiones. Miren qué se va a presentar debajo del nivel de la lesión: una parálisis homolateral y una atrofia muscular. ¿Qué significa parálisis homolateral? Es decir, si acá tenemos, a ver, vamos a ver esto. Si acá tenemos que este es el lado izquierdo, una lesión en el lado izquierdo, la lesión se va a presentar en el lado izquierdo. ¿Por qué en el lado izquierdo? Porque ¿dónde se produce la decruzación motora? A nivel del bulbo. Acá las vías ya van de manera directa al mismo lado. O sea, se presenta la parálisis en el mismo lado de la lesión. Por eso es parálisis espástica homolateral. Va a haber Babinski porque está comprometido la vía piramidal.
Va a haber también anestesia cutánea de la mitad del cuerpo, ¿no? Del mismo lado de la lesión. Pérdida homolateral de la discriminación táctil propioceptiva y vibratoria, porque está comprometido todos los cordones posteriores. Pérdida contralateral de la sensibilidad termoalgésica. ¿Qué significa? ¿Por qué es contralateral? Miren, es diferente a lo táctil, es diferente. ¿Por qué es contralateral? Porque acá la vía que entra por el lado sano se decusa y va por el otro lado. Así. Si hay acá la lesión, la información que llegó por acá no va a pasar, ¿no? No va a pasar, va a estar lesionado. Sin embargo, la información que pasa al otro lado sí puede estar. Pérdida contralateral de sensibilidad termoalgésica y contralateral no completa de la sensibilidad táctil. Este es un síndrome siringomiélico que se presenta por anomalías en el desarrollo, por lesiones a veces microvasculares, inflamatorias, acá en el conducto del epéndimo. Y que normalmente está cerrado, empieza a dilatarse, a ampliarse y a causar daño. Y por acá decusan determinadas fibras. Entonces vamos a tener pérdida de la sensibilidad termoalgésica. ¿Por qué? De los dos lados afectados, de ambos lados. ¿Por qué? Porque la sensibilidad termoalgésica por ahí se va a un lado y por ahí se va al otro lado. Si este camino está bloqueado, no va a ir ni para un lado ni para el otro. Por lo tanto, va a haber un compromiso bilateral de la sensibilidad termoalgésica. ¿Ya? Es decir, la persona no siente pues el calor ni frío. Y se ha dado muchos casos de personas que a veces van a la consulta porque no sienten que se han quemado la espalda cuando se bañan con agua muy caliente, ¿no? Entonces alguien les avisa que tiene una lesión ahí y ellos ni sienten nada, ni dolor, ni nada. Entonces eso muchas veces es la causa de consulta y uno está sospechando de un síndrome siringomiélico. La discriminación táctil está normal, porque la parte posterior, la fuerza muscular puede estar bien, ¿no? Y va a depender del tamaño de la lesión para ver ahí un compromiso. Puede haber hiperreflexia Babinski y puede haber un síndrome llamado de Horner. Está caracterizado por miosis, por ptosis palpebral, ¿no? Por enoftalmos, es decir, el ojo hacia adentro. Bien. Entonces, eso básicamente es lo de las lesiones medulares. Son unas cuantas, pero para las cuales hay que dar una revisada a todo lo anterior. Estamos hablando de lesiones completas que pueden producir paraplegia cuando la lesión es a nivel dorsal o cuadriplegia cuando es la lesión cervical, ¿no? Las lesiones incompletas hemos revisado cada una de ellas. Muy bien. Entonces, ahí tienen para revisar y les sugiero siempre dar una revisión para ver las principales vías, como es la vía piramidal, la vía de Golgi-Burdach por los cordones posteriores, las vías espinotalámicas para la sensibilidad térmico-dolorosa y los cordones laterales donde pasa mayormente la vía piramidal.